Cuando regresé de mi voluntariado en el extranjero, mis padres habían remodelado mi casa para los hijos de mi hermana sin mi permiso. Es una preparación para que te conviertas en la niñera gratuita de tu hermana. Contuve la risa y respondí, entiendo. Una hora después, estaban gritando, ¿por qué está la policía aquí? Mi nombre es Karen. Tengo 32 años y nunca esperé volver a casa y encontrarme con una pesadilla después de dedicar 2 años de mi vida al trabajo humanitario en Tanzania. La pequeña casa que tanto me había costado comprar se suponía que sería mi santuario a mi regreso. Mientras me acercaba a la puerta principal, unos juguetes de plástico de colores esparcidos por mi césped, antes inmaculado, hicieron que se me revolviera el estómago. Algo iba terriblemente mal. Antes de continuar con esta historia de traición familiar, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Suscríbanse ahora para ver cómo manejé lo que sucedió después, cuando mi familia cruzó una línea imperdonable. Mi relación con mi familia siempre ha sido complicada. Mis padres, Linda y Thomas, tenían buenas intenciones a su manera, pero siempre hubo una clara favorita en nuestro hogar, mi hermana, Yasmín. Al crecer, ella recibió la mayor parte de la atención, los elogios y los recursos. Ropa nueva para el año escolar, Yasmín recibía marcas de diseñador mientras que yo me quedaba con lo que estuviera en oferta. La matrícula universitaria, a ella le cubrieron hasta el último céntimo, mientras que yo tuve 3 trabajos y saqué préstamos para pagarme los estudios. No me malinterpreten, quiero a mi hermana, pero el favoritismo creó una dinámica en la que ella esperaba que la complacieran, y yo aprendí desde muy joven que tendría que valérmelas por mí misma. Esa autosuficiencia se convirtió en mi mayor fortaleza. Mientras Yasmín se casó joven y formó una familia de inmediato con sus gemelos, Lucas y Lily, que ahora tienen 5 años, yo me centré en mi educación y mi carrera en trabajo social. A los 28 años, había ahorrado lo suficiente para el pago inicial de una pequeña pero encantadora casa de 2 dormitorios en un barrio tranquilo. No era lujosa, solo 900 pies cuadrados con un pequeño patio trasero, pero era mía. Cada mueble, cada color de pintura, cada planta había sido cuidadosamente seleccionada para crear el remanso de paz que siempre había soñado. Mi hogar representaba todo por lo que había trabajado, independencia, seguridad y un lugar que era verdaderamente mío. Mi decisión de hacer voluntariado en el extranjero llegó después de años trabajando localmente en programas de reasentamiento de refugiados. Una organización humanitaria internacional me ofreció un puesto de 2 años enseñando inglés y prácticas básicas de atención médica en la Tanzania rural. La oportunidad se alineaba perfectamente con mis valores y objetivos profesionales, pero la reacción de mi familia fue poco comprensiva. «Estás huyendo», dijo mi madre durante la cena del domingo cuando anuncié mis planes. ¿Qué hay de sentar la cabeza y formar una familia? ¿No te estás volviendo más joven? Mi padre fue más directo. Suena como una pérdida de tiempo cuando podrías estar construyendo tu carrera aquí. Apuntó su rosbif como si lo castigara por mis decisiones de vida. Yasmín, meciendo a uno de los gemelos en su rodilla, puso los ojos en blanco. La clásica Karen, siempre tratando de salvar a extraños en lugar de ayudar a su propia familia. ¿Quién va a cuidar a los niños ahora cuando mamá y papá estén ocupados? Sus reacciones me dolieron, pero no me sorprendieron. Cualquier camino que eligiera que no girara en torno a apoyar a Yasmín y su familia era visto como egoísta. Aún así, este era mi sueño, y por una vez, no iba a dejar que su desaprobación me detuviera. En las semanas previas a mi partida, preparé meticulosamente mi casa para mi ausencia prolongada. Redirigí mi correo a la dirección de mis padres, configuré los pagos automáticos de mi hipoteca y servicios públicos, y contraté un servicio de jardinería para mantener el exterior. El único cabo suelto era que alguien revisara físicamente la casa periódicamente. Mamá, papá, dije con cuidado mientras tomábamos café en su casa, 3 días antes de mi vuelo. ¿Estarían dispuestos a revisar mi casa una vez al mes solo para asegurarse de que todo esté bien? Intercambiaron una mirada que no pude interpretar del todo antes de que mi padre asintiera. Por supuesto que lo haremos. Para eso está la familia. Un alivio me invadió, pero seguía siendo cautelosa. He preparado un documento que les da autoridad limitada para manejar emergencias, como si una tubería se rompe o algo así. Deslicé los papeles sobre la mesa. Establece específicamente que no se pueden hacer renovaciones ni cambios sin mi permiso por escrito.
¿De verdad crees que necesitamos toda esta jerga legal? Mi madre parecía dolida. ¿No confías en nosotros? No se trata de confianza, expliqué suavemente. Se trata de ser minuciosa. 2 años es mucho tiempo. Firmaron los papeles, aunque a regañadientes, y por primera vez desde que anuncié mis planes, parecieron apoyarme. Mi padre incluso me ayudó a empacar mi maleta más pesada. Y mi madre preparó mi comida favorita la noche antes de mi partida. Mientras mi avión despegaba del suelo estadounidense, me permití esperar que tal vez esta separación pudiera mejorar nuestra dinámica familiar. Quizás la distancia les ayudaría a verme como una adulta con decisiones válidas en lugar de solo la hermana menos importante de Yasmín. Quizás finalmente respetarían mi independencia. No podría haber estado más equivocada. Mi vuelo de regreso aterrizó después de 22 horas de viaje. Agotada pero emocionada, tomé un taxi desde el aeropuerto hasta mi casa, ansiosa por dormir en mi propia cama por primera vez en 2 años. El conductor se detuvo junto a la acera y sentí mi primera punzada de inquietud. Juguetes de plástico brillantes cubrían mi jardín delantero. Una casita de juegos roja y amarilla, un pequeño tobogán y varios camiones y muñecas esparcidos por el césped. ¿Estás seguro de que esta es la dirección correcta?, le pregunté al conductor, verificando 2 veces el número de la casa. Definitivamente era la mía, pero parecía que una guardería había explotado en mi propiedad. Con creciente aprensión, abrí la puerta principal y entré. El impacto me golpeó como un golpe físico. Mis paredes de tonos neutros ahora estaban pintadas de colores primarios brillantes, rojo bombero en la sala de estar, amarillo sol en el pasillo. Mis muebles cuidadosamente seleccionados habían desaparecido, reemplazados por mesas y sillas de tamaño infantil, contenedores de juguetes rebosantes de animales de peluche y una gran alfombra con el alfabeto cubriendo mis pisos de madera. —¿Qué demonios? —susurré, moviéndome por la casa aturdida. Mi oficina en casa, donde había escrito innumerables informes y planeado mis proyectos en el extranjero, había sido transformada en un dormitorio infantil. Camas gemelas con ropa de cama de personajes de dibujos animados estaban donde una vez estuvo mi escritorio. Calcomanías de princesas de Disney y superhéroes cubrían toda una pared. El golpe final llegó cuando entré en mi dormitorio principal. Aunque todavía contenía mi cama, la mitad de la habitación se había convertido en un espacio de almacenamiento para ropa y juguetes de niños. Mis pertenencias, fotos, libros, recuerdos de mis viajes, habían sido amontonados al azar en la esquina restante o guardados por completo en cajas. Una rápida revisión del garaje confirmó mis peores temores. La mayoría de mis posesiones personales estaban apiladas en cajas de cartón etiquetadas como cosas de Karen con la letra de mi madre. Todavía estaba de pie en estado de shock en mi dormitorio cuando escuché la puerta principal abrirse y las voces emocionadas de los niños llenaron la casa. «Tía Karen». 2 pequeños cuerpos chocaron contra mis piernas cuando mi sobrina y mi sobrino me encontraron. «Ahora tenemos nuestro propio cuarto en tu casa. ¿No es genial?». Antes de que pudiera responder, mis padres y Yasmín aparecieron en la puerta, sonriendo como si esto fuera una feliz sorpresa en lugar de una violación. «Bienvenida a casa, cariño». Mi madre me abrazó mientras yo permanecía rígida por el shock. «Queríamos sorprenderte. Te encanta lo que hemos hecho con el lugar. Los niños están absolutamente encantados con su nueva sala de juegos», agregó mi padre, radiante de orgullo. «Lucas, muéstrale a la tía Karen cómo puedes alcanzar la estantería tú solo ahora». Lucas inmediatamente comenzó a sacar libros de un estante a la altura de un niño que había reemplazado mi estantería antigua, arrojándolos a un lado después de una mirada superficial. «¿Qué está pasando?», logré preguntar finalmente, mi voz apenas un susurro. «¿Por qué han convertido mi casa en un parque infantil?». Mis padres intercambiaron esa misma mirada que había visto antes de irme. La que ahora reconocía como conspiradora. «Bueno, cariño», comenzó mi madre con su voz de explicando a un niño, «Yasmín ha estado pasando por un momento difícil. Su matrimonio está en problemas. Necesita recuperarse, encontrar un trabajo mejor, tal vez incluso empezar a salir de nuevo si las cosas no funcionan con Brad». Mi padre intervino. «Los niños necesitan estabilidad durante este momento difícil. Tu hermana necesita ayuda con el cuidado de los niños mientras resuelve todo. Y tú tienes todo este espacio», agregó Yasmín, gesticulando a su alrededor como si mi modesta casa fuera una mansión.
No es como si lo estuvieras usando todo. Las piezas encajaron en mi mente. Están esperando que deje que Yasmín y los niños se muden aquí conmigo. Es la solución perfecta, mi madre aplaudió. Puedes estar ahí para los gemelos mientras Yasmín trabaja. Ya les encantan sus nuevas habitaciones. ¿Ves? Lily ahora estaba saltando en una de las camas gemelas. Sus zapatos dejaban marcas de suciedad en el colorido edredón. Es una preparación para que te conviertas en la niñera gratuita de tu hermana, dijo mi padre con una franqueza sorprendente. La familia necesita permanecer unida en tiempos difíciles. La forma casual en que anunciaron sus planes para mi vida, para mi hogar, me dejó sin palabras. Continuaron mostrándome las mejoras que habían hecho, señalando cómo habían puesto la cocina a prueba de niños, instalado puertas de seguridad en las escaleras del sótano y reemplazado mi mesa de centro de vidrio con un puff suave, para que nadie se haga daño. ¿Por qué no me preguntaron sobre nada de esto? Finalmente interrumpí, con la voz temblorosa. Esta es mi casa. No tenían derecho a hacer estos cambios. Mi madre agitó la mano con desdén. Sabíamos que dirías que no si te pedíamos permiso. A veces los padres tienen que tomar las decisiones difíciles. Tengo 32 años, mamá. No puedes tomar decisiones sobre mi casa. No seas egoísta, Karen, espetó Yasmín. Estás soltera y sin hijos. ¿Qué más harías con tu vida? Algunos de nosotros tenemos responsabilidades reales. Los niños ya están encariñados con su nueva sala de juegos, agregó mi padre. Le hemos dicho a Yasmín que puede mudarse la próxima semana. Siempre has sido tan generosa. Sabíamos que querrías ayudar a tu hermana cuando más lo necesita. Mientras los gemelos continuaban explorando su nuevo espacio, tocando y reclamando todo a la vista, luché por procesar la magnitud de lo que mi familia había hecho. No solo habían ignorado por completo mis derechos de propiedad y privacidad, sino que habían hecho planes que alteraban mi vida sin siquiera consultarme. La suposición de que mi vida, mi hogar y mi tiempo eran menos valiosos que los de Yasmín me golpeó como un golpe físico. Observé con horror cómo Lucas agarraba un pequeño elefante de madera tallada, un regalo de un estudiante tanzano, y lo dejaba caer al suelo, rompiendo una de sus delicadas patas. Mientras mi sobrino pateaba casualmente los pedazos rotos de mi preciado recuerdo debajo de la cama, algo dentro de mí se fracturó. La evidencia física del desprecio de mi familia yacía esparcida por el suelo, al igual que mis sentimientos en ese momento. Mi pecho se apretó dolorosamente y me resultó difícil respirar profundamente. Las paredes de lo que ya no sentía como mi hogar parecían cerrarse a mi alrededor. Esto no se trataba solo de renovaciones no autorizadas o posesiones dañadas. Esta era la culminación de toda una vida en la que mis necesidades, mis límites y mi propia persona habían sido ignorados en favor de mi hermana. Los recuerdos volvieron con una claridad sorprendente. Mi fiesta de 10º cumpleaños, cancelada porque Yasmín tenía un recital de baile el mismo día, mi cena de graduación de la secundaria, interrumpida porque Yasmín no se sentía bien, mis padres perdiéndose por completo mi graduación universitaria porque Yasmín anunció su primer embarazo ese fin de semana. El patrón era tan claro ahora, resaltado por esta última y más atroz violación. A los ojos de mi familia, yo no era una persona con mi propia vida y derechos. Era un recurso para ser utilizado en beneficio de Yasmín. Mis manos temblaban mientras intentaba ordenar mis pensamientos. Necesitaba responder con cuidado, no desde la herida abierta de la emoción que amenazaba con abrumarme. Respirando hondo, intenté razonar con ellos. Entiendo que Yasmín está pasando por un momento difícil, comencé, esforzándome por mantener la voz firme, y quiero ayudar, pero esta no es la forma de hacerlo. Esta es mi casa. Tengo las escrituras y el título de propiedad para demostrarlo. Saqué mi teléfono del bolsillo y busqué las fotos de mi documentación que sabiamente había guardado. Y tengo el acuerdo que ambos firmaron antes de que me fuera, que establece explícitamente que no se harían cambios sin mi permiso por escrito. El rostro de mi padre se enrojeció. Es solo pintura y muebles, Karen. Actúas como si hubiéramos cometido un crimen. Lo hicieron, respondí, mi voz ganando fuerza por la clara injusticia. Alteraron mi propiedad sin permiso. Desecharon o dañaron mis pertenencias. Eso es vandalismo como mínimo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, la voz de mi padre se elevó bruscamente. Te criamos.
Cuidamos tu preciosa casa durante 2 años, y este es el agradecimiento que recibimos. Yo pagué al servicio de jardinería, respondí. Yo configuré todos los pagos de facturas. Les pedí que revisaran una vez al mes y se ocuparan solo de las emergencias. Mi madre se interpuso entre nosotros, su rostro una máscara practicada de decepción maternal que reconocí de la infancia. Supongo que esos extraños extranjeros importan más que tu propia sangre. Tu hermana te necesita, Karen. Los gemelos necesitan a su tía. Como si fuera una señal, Lily corrió y tiró de mi mano. Tía Karen, ven a ver mi cama de princesa. La abuela dice que puedo dormir aquí cuando quiera. Yasmín se cruzó de brazos. Siempre has sido tan egoísta, huyendo para hacerte la heroína por el mundo en lugar de estar aquí para tu familia. Ahora que realmente te necesitamos, sigues pensando solo en ti misma. La acusación me dolió, como estaba diseñada para hacerlo. Por un momento, la duda se apoderó de mí. ¿Estabas siendo egoísta? ¿Debería la familia siempre ser lo primero, sin importar cómo me trataran? El condicionamiento era profundo, pero algo más fuerte había echado raíces durante mi tiempo fuera. Un sentido de autoestima y límites saludables que no estaba dispuesta a rendir. Puedo ayudar de otras maneras, ofrecí, intentando un último enfoque razonable. Puedo ayudarte a encontrar opciones de cuidado infantil asequibles, tal vez contribuir financieramente hasta que te recuperes. Pero necesito que mi hogar sea mi hogar. Los niños ya están encariñados con su nueva sala de juegos, repitió mi madre, como si eso lo resolviera todo. No puedes simplemente arrancarles eso. Llevan semanas hablando de vivir con la tía Karen. Esta nueva información me golpeó como agua helada. ¿Semanas? ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? Un silencio incómodo cayó, roto solo por los sonidos de los gemelos jugando en lo que solía ser mi oficina. Los adultos intercambiaron miradas, y me di cuenta con creciente horror de que esta no había sido una decisión reciente. Yasmín necesitaba un descanso hace unos meses, admitió finalmente mi madre. Le dimos tu llave para que pudiera traer a los niños aquí los fines de semana a veces. Les encantó tanto que pensamos. Le diste una llave de mi casa. Mi voz se había vuelto peligrosamente silenciosa. La familia comparte, Karen, dijo mi padre con firmeza. Tu hermana necesitaba ayuda. Entonces, ¿han estado usando mi casa mientras yo estaba fuera? Sin decírmelo. No seas dramática, Yasmín puso los ojos en blanco. No es como si la estuvieras usando. Un estruendo desde la cocina interrumpió nuestra conversación. Lucas había abierto el refrigerador y estaba sacando recipientes, dejando caer varios al suelo, donde su contenido salpicó los azulejos. Lucas tiene hambre, declaró Yasmín, sin hacer ningún movimiento para limpiar el desorden. ¿Qué tienes para cenar? A los niños les gustan los nuggets de pollo. El derecho casual, la completa falta de respeto por mi espacio y posesiones, la suposición de que simplemente me alinearía con sus planes, era demasiado. Sentí que mis manos se cerraban en puños a mis costados, mis uñas clavándose dolorosamente en mis palmas mientras luchaba por mantener la compostura. Esta conversación no ha terminado, dije en voz baja. Pero necesito revisar algo primero. Pasé junto a ellos hacia lo que solía ser mi oficina, ahora un dormitorio infantil. Abriendo la puerta del armario, busqué la pequeña caja fuerte que había escondido en el estante superior antes de irme. Había desaparecido. ¿Dónde está mi caja fuerte?, pregunté, volviendo a la sala de estar. Más miradas incómodas entre los miembros de mi familia. Tenías dinero de emergencia ahí, ¿verdad? Mi padre se movió nerviosamente. Lo necesitábamos para algunas de las renovaciones. No lo estabas usando, y esto era para la familia. La revelación de que mis padres habían accedido a mi fondo de emergencia fue la gota que colmó el vaso. No solo habían violado mi hogar y mi espacio personal, sino que esencialmente me habían robado para financiar su proyecto de remodelación no autorizado. Una fría claridad me invadió mientras me daba cuenta del alcance total de su traición. ¿Cómo abrieron mi caja fuerte?, pregunté, mi voz anormalmente tranquila. Encontramos la combinación en el cajón de tu escritorio, admitió mi madre. Estábamos buscando la información de tu seguro cuando una tubería goteó el invierno pasado. El dinero estaba ahí, sin usar. Así que lo tomaron.
No era una pregunta. Prestado, corrigió mi padre. Íbamos a contártelo. Las renovaciones fueron más caras de lo que esperábamos, especialmente las literas a medida. Caminé hacia la cocina, abrí un cajón que solía contener mis archivos domésticos y lo encontré vacío. ¿Dónde están mis documentos? En el garaje con tus otras cosas, respondió mi madre. Necesitábamos el espacio para los materiales de arte de los niños. Como en un sueño, me dirigí al garaje y comencé a buscar entre las cajas descuidadamente empacadas. En una carpeta etiquetada como papeles de Karen, encontré extractos bancarios que mostraban retiros de mi cuenta de emergencia por un total de más de $6.000. Al lado había un borrador de una carta dirigida a mis vecinos informándoles que había aprobado el uso de mi casa como un espacio ocasional de cuidado infantil para mi sobrina y sobrino, con la posibilidad de incluir a otros niños en el futuro. No solo habían planeado que Yasmín y los gemelos vivieran conmigo. Estaban montando un negocio de cuidado infantil en mi casa sin mi conocimiento ni consentimiento. La audacia era impresionante. Regresé a la sala de estar, donde mi familia ahora estaba cómodamente instalada. Yasmín revisaba su teléfono mientras los gemelos continuaban explorando y jugando con mis pertenencias. Mis padres se sentaron en un sofá nuevo que no reconocí, mirándome expectantes como si esperaran mi inevitable capitulación. El peso de toda una vida de violaciones de límites similares, aunque menos extremas, se derrumbó sobre mí. Cada vez que se esperaba que renunciara a mi tiempo, espacio y recursos por Yasmín. Cada vez que mis necesidades se consideraban menos importantes que las de ella. Cada vez que me había tragado mis sentimientos y había cumplido para mantener la paz. Por un breve y desorientador momento, consideré ceder. Quizás esto era lo que significaba la familia. Sacrificarte por completo por las necesidades de los demás. Quizás estaba siendo egoísta por querer mi propio espacio, mi propia vida. Pero luego recordé los rostros de las mujeres con las que había trabajado en Tanzania. Mujeres que me habían enseñado sobre la verdadera fuerza, sobre defenderse a uno mismo sin dejar de cuidar a los demás. Recordé a las jóvenes a las que había animado a valorarse, a establecer límites, a creer que sus sueños importaban tanto como los de cualquiera. ¿Qué ejemplo estaría dando si permitiera que esto continuara? ¿Qué mensaje estaría enviando a esas jóvenes si ni siquiera podía defenderme a mí misma? Esto no va a suceder, dije, mi voz más fuerte de lo que esperaba. ¿Qué no va a suceder?, preguntó mi madre. Yasmín y los niños no se van a mudar aquí. Van a devolver el dinero que tomaron de mi cuenta y van a pagar por restaurar mi casa a como estaba antes de que la cambiaran. La habitación quedó en silencio. Incluso los gemelos se detuvieron en su juego, sintiendo la tensión. No seas ridícula, dijo finalmente Yasmín. ¿A dónde se supone que voy? Brad se está poniendo imposible con la casa en el divorcio. Ese no es mi problema a resolver, respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi firmeza. Lamento que estés pasando por un momento difícil, pero eso no le da a nadie el derecho de apoderarse de mi hogar. Los niños ya están encariñados con su nueva sala de juegos, repitió mi madre su argumento anterior como si no lo hubiera escuchado la primera vez. Sigues diciendo eso como si cambiara algo, dije. El hecho de que hayan permitido que los niños se encariñen con algo que no es suyo es su error a solucionar, no el mío. Esta no es la hermana que crié, declaró mi padre, levantándose. La Karen que conozco nunca le daría la espalda a la familia. Y los padres que pensé que tenía nunca entrarían en mi caja fuerte, me robarían mi dinero y vandalizarían mi hogar, respondí. Supongo que todos estamos descubriendo cosas nuevas hoy. Yasmín se acercó para pararse junto a nuestro padre. Has cambiado. Te crees mucho mejor que nosotros ahora porque fuiste a África y jugaste a ser la salvadora de un montón de extraños. Esto no se trata de Tanzania. Se trata de respeto básico y límites, expliqué, tratando una última vez de hacerles entender. Si necesitan ayuda, podemos hablar de opciones que no impliquen apoderarse de mi hogar sin permiso. No necesitamos pedir permiso para ayudar a la familia, insistió mi madre. Hicimos lo que era necesario. Familia no significa acceso ilimitado a la propiedad y la vida de otra persona, repliqué. Les pido a todos que se vayan ahora. Podemos discutir esto más a fondo cuando todos se hayan calmado. Irnos, el rostro de mi padre se oscureció de ira. Trajimos la cena. Estamos celebrando tu regreso a casa y el nuevo comienzo de Yasmín.
No estoy celebrando que se apoderen de mi casa y me roben mis ahorros. Estás siendo completamente irrazonable, dijo mi madre. Solo necesitamos una hora para hablar de esto. Trajimos tu pastel favorito. Me di cuenta entonces de que realmente creían que finalmente cedería, como siempre lo había hecho. Contaban con mi patrón de aquiescencia de toda la vida, con la presión familiar, desgastando mi resistencia hasta que aceptara sus planes como inevitables. Esta vez no. Necesito un tiempo a solas, dije, forzándome a sonar más tranquila de lo que me sentía. Solo denme una hora para procesar todo, ¿de acuerdo? Intercambiaron miradas victoriosas, malinterpretando mi petición como el comienzo de mi rendición. Por supuesto, cariño. Mi madre me dio una palmadita en el brazo. Has tenido un vuelo largo. Descansa un poco y prepararemos la cena. Trajimos tu lasaña favorita. Démosle a la tía Karen un poco de tiempo a solas, le dijo mi padre a los gemelos. Iremos a comprar helado para el postre. Volveremos en una hora y luego podremos hablar todos con calma sobre los arreglos. Bien, asentí, sin corregir su suposición. Una hora. Mientras sacaban a los niños que protestaban por la puerta, Yasmín se quedó atrás. Se tomaron muchas molestias por ti, dijo acusadoramente. Lo menos que podrías hacer es estar agradecida. Después de que se fueron, me quedé en medio de mi irreconocible sala de estar, rodeada por la evidencia del completo desprecio de mi familia por mis límites. Esto no era amor. Ni siquiera era respeto. Esto era tratarme como un medio para un fin, un recurso para ser utilizado en lugar de una persona con mis propias necesidades y derechos. Y por primera vez en mi vida, me aseguraría de que entendieran que este patrón nunca volvería a suceder. En el momento en que la puerta se cerró detrás de mi familia, una extraña calma se apoderó de mí. No era la resignación pasiva con la que contaban, sino la claridad que viene con la certeza absoluta. El patrón de violaciones de límites que había definido nuestra dinámica familiar terminaría hoy, de una forma u otra. Saqué mi teléfono e hice mi primera llamada a la línea no de emergencia de la policía local. Hola. Me gustaría denunciar cambios no autorizados en mi propiedad y el robo de mi caja fuerte personal, le expliqué al operador. He estado en el extranjero durante 2 años y al regresar he encontrado mi casa completamente remodelada sin mi permiso. El operador tomó mi información y prometió enviar agentes en 1 hora. A continuación, llamé a un servicio de cerrajería de emergencia de 24 horas. Necesito que me cambien todas las cerraduras de inmediato, les dije. Es urgente. Podemos tener a alguien allí en 20 minutos, me aseguró la recepcionista. Hay una tarifa adicional por el servicio fuera de horario. Está bien, respondí. Lo que cueste. Mi tercera llamada fue a mi amiga de la Facultad de Derecho, Morgan, que se había especializado en Derecho de Familia. Karen, has vuelto, exclamó. ¿Cómo estuvo Tanzania? Tanzania fue un cambio de vida, dije honestamente. Pero he vuelto a casa y me he encontrado con una pesadilla. Necesito asesoramiento legal de inmediato. Mientras le explicaba la situación, la incredulidad inicial de Morgan se convirtió en ira profesional. No tenían ningún derecho, confirmó. El documento que les hiciste firmar antes de irte limitaba explícitamente su autoridad. Tomar dinero de tu caja fuerte podría constituir un robo, y las renovaciones no autorizadas son definitivamente daños a la propiedad. ¿Qué hago ahora?, pregunté. Documenta todo, me aconsejó. Toma fotos de todos los cambios y daños. Reúne cualquier evidencia de transacciones financieras. Si ya has llamado a la policía, eso es bueno. Querrás un informe oficial. Puedo empezar a redactar una carta formal de cese y desistimiento esta noche. Gracias, Morgan. No sé qué haría sin ti. Así es como se ve el apoyo real, respondió ella intencionadamente. Pasaré mañana para ayudarte a analizar las opciones legales. Después de terminar la llamada, me moví metódicamente por la casa, fotografiando cada cambio no autorizado, cada artículo dañado, cada espacio que había sido alterado sin mi consentimiento. Encontré evidencia adicional de sus planes, un calendario que mostraba citas de juego programadas en mi casa para el próximo mes, información de contacto de otros padres del vecindario, incluso un burdo plan de negocios para la guardería de Yasmín escrito con la letra de mi hermana.
El cerrajero llegó y cambió rápidamente todas las cerraduras exteriores, proporcionándome las únicas llaves. Le di las gracias y pagué la tarifa de emergencia sin dudarlo. Mi seguridad valía cada céntimo. Justo cuando el cerrajero terminaba, un coche de policía se detuvo afuera. 2 agentes se acercaron a mi puerta y los invité a entrar, explicando la situación en detalle y mostrándoles la documentación que había reunido. «Tiene la escritura a su nombre únicamente», confirmó un agente. «Sí, y extractos de la hipoteca que demuestran que soy la única propietaria», respondí, mostrándoles los documentos en mi teléfono. «También tengo este acuerdo de autoridad limitada que mis padres firmaron antes de irme, que prohíbe específicamente renovaciones o cambios sin permiso por escrito». Los agentes tomaron notas y examinaron la evidencia de las transacciones financieras. ¿Y admitieron haber tomado dinero de su caja fuerte sin permiso? Sí, dijeron que lo tomaron prestado para las renovaciones. Más de $6.000. Mientras los agentes continuaban documentando mi declaración, oí que mi familia regresaba. A través de la ventana delantera, pude ver el coche de mis padres entrando en el camino de entrada, mi padre llevando una caja de pastel de helado, mi madre ayudando a los gemelos a salir del asiento trasero. Yasmín salió la última, hablando por teléfono con gestos animados. La familia se acercó a la puerta principal, sus expresiones cambiando de alegría casual a confusión cuando vieron el coche de policía. Abrí la puerta antes de que pudieran usar su llave y descubrir que ya no funcionaba. La sonrisa de mi padre flaqueó al notar a los agentes dentro. «¿Qué está pasando aquí?» «¿Por qué está la policía aquí?», exigió mi madre, su voz elevándose con alarma. Me hice a un lado para dejar que los agentes se dirigieran a mi familia. Señor, estamos aquí investigando una denuncia de cambios no autorizados en la propiedad y posible robo», explicó un agente profesionalmente. «¿Robo? ¿Qué robo?», el rostro de mi padre se sonrojó de indignación. «Esto es ridículo. Remodelaron mi casa sin permiso y tomaron dinero de mis cuentas», declaré con calma. «Eso es robo y daño a la propiedad». Yasmín se abrió paso, los gemelos aferrados a sus piernas. «¿Llamaste a la policía para tu propia familia? ¿Estás loca?» «Señorita Williams», se dirigió a mí el agente. «¿Desea presentar cargos en este momento?» Las expresiones de mi familia iban desde el shock hasta la indignación y la incredulidad. Los gemelos comenzaron a llorar, confundidos por la tensión y las voces elevadas. «Quiero que se presente el informe policial», dije con firmeza. «Decidiré sobre la presentación de cargos formales después de consultar con mi abogado mañana». «Ahora vas a involucrar a abogados», la voz de mi madre se quebró con lo que sonaba como un dolor genuino. «Somos tus padres. Padres que entraron en mi caja fuerte y me robaron», le recordé. «Padres que regalaron mi llave sin permiso y permitieron que mi hermana usara mi casa como su escapada personal. Padres que planeaban convertir mi hogar en un negocio de guardería sin mi conocimiento». Los agentes nos separaron, tomando declaraciones de mis padres y mi hermana mientras yo esperaba dentro. A través de la ventana, podía ver a mi padre gesticulando salvajemente, a mi madre secándose las lágrimas y a Yasmín señalando acusadoramente hacia la casa. Finalmente, los agentes regresaron. «Se le ha pedido a su familia que abandone las instalaciones», me informó uno. «No están contentos con eso, pero están cumpliendo. Les hemos explicado que entrar de nuevo en la propiedad sin su permiso podría resultar en cargos de allanamiento». «Gracias», dije sinceramente. «Hemos presentado el informe. Puede recoger una copia mañana en la comisaría», agregó el otro agente. «Basado en lo que hemos visto y la documentación que ha proporcionado, tiene motivos para presentar denuncias tanto penales como civiles si decide hacerlo». Después de que la policía se fue, me quedé en la puerta, viendo a mi familia subir de nuevo a su coche. Mi padre no me miraba, pero mi madre me miraba con una expresión de incredulidad traicionada. Yasmín metió a los gemelos llorando en el asiento trasero, lanzándome una mirada venenosa. Mientras se alejaban, sentí una compleja mezcla de emociones, dolor por la relación familiar que había esperado reconstruir, ira por las violaciones que había sufrido, pero, lo más sorprendente, un profundo sentimiento de alivio. Por primera vez en mi vida, había impuesto un límite a mi familia y había defendido mi propio valor y dignidad. Cerré mi nueva puerta con mi nueva llave y me volví para enfrentar la casa extraña que de alguna manera necesitaría reclamar como propia.
A la mañana siguiente, mi teléfono explotó con notificaciones. 23 llamadas perdidas de mis padres, 17 de Yasmín y docenas de mensajes de texto que iban desde el chantaje emocional hasta la hostilidad abierta. «¿Cómo pudiste humillarnos frente a todo el vecindario?», escribió mi madre. «Has roto el corazón de tu madre. Espero que estés satisfecha», vino de mi padre. Los mensajes de Yasmín eran menos comedidos. «Los gemelos lloraron toda la noche por tu culpa. Tuve que explicarle a un niño de 5 años por qué la policía nos hizo irnos. ¿Es eso lo que querías?». Silencié mi teléfono y llamé a Morgan, que llegó 1 hora después con café y papeles legales. «He redactado una carta de cese y desistimiento», explicó, extendiendo los documentos sobre el mostrador de mi cocina. «Exige formalmente que devuelvan el dinero de tu fondo de emergencia, cesen todo uso no autorizado de tu propiedad y describe las posibles consecuencias legales si continúan». «¿Crees que se lo tomarán en serio?», pregunté. «Cuando viene de un bufete de abogados con membrete oficial, generalmente sí», asintió Morgan. «Pero también deberíamos congelar esa cuenta bancaria comprometida y abrir una nueva en un banco diferente». Pasamos la mañana haciendo arreglos, cambiando mis cuentas bancarias, presentando el informe policial formal y documentando cada artículo dañado o desaparecido. Por la tarde, la carta había sido entregada en la casa de mis padres por un mensajero. La reacción de la familia fue rápida y multifacética. Primero llegaron las llamadas telefónicas furiosas, que dejé ir al buzón de voz. Luego se desplegaron los monos voladores. Tías, tíos y primos de repente preocupados por la situación e instándome a hacer las paces por el bien de todos. «Karen, soy la tía Patricia. Tu madre me llamó llorando. No sé qué ha pasado, pero seguramente hay una manera de resolver esto sin abogados. Somos familia». «Hola, prima, soy Derek. Mira, tus padres están destrozados. Solo intentaban ayudar a Yasmín. ¿No puedes darles un respiro?». Incluso mi abuela intervino, Karen Elizabeth Williams. «Cría a tu padre para que valorara a la familia por encima de todo. Estoy muy decepcionada con tu comportamiento». La escalada más dramática llegó 3 días después de mi regreso, cuando Yasmín publicó un relato unilateral en las redes sociales, con el corazón roto de que mi hermana prefiera ver a su sobrina y sobrino sin hogar antes que compartir su espacio. Algunas personas cambian por completo cuando se van al extranjero. La familia primero traicionada. La publicación obtuvo comentarios comprensivos y reacciones de emojis enojados de familiares lejanos y amigos en común que solo habían escuchado su versión de los hechos. Resistí el impulso de responder públicamente, centrándome en cambio en reclamar mi espacio. Con mi cuenta bancaria asegurada y las protecciones legales en su lugar, centré mi atención en mi casa. La evaluación de los daños fue desalentadora. Más allá de la evidente necesidad de volver a pintar y reemplazar los muebles, había marcas de crayón en las paredes, manchas en las alfombras, pisos de madera rayados y varios recuerdos rotos que nunca podrían ser reemplazados. Incapaz de quedarme en el paraíso infantil en que se había convertido mi casa, me mudé temporalmente con Morgan mientras presentaba una reclamación al seguro por los daños. El perito se mostró inicialmente escéptico. «Las disputas familiares son complicadas», comentó, fotografiando las paredes de color rojo brillante de mi antigua sala de estar. «Esto no es una disputa», aclaré. «Esto es vandalismo y modificación no autorizada de mi propiedad mientras estaba fuera del país. Tengo un informe policial que lo documenta». La reclamación fue finalmente aprobada, aunque el proceso llevaría semanas. Mientras tanto, mis amigos me apoyaron de maneras que mi familia nunca lo había hecho. Mi colega Tasa, de antes de mi viaje a Tanzania, organizó un fin de semana de recuperación, reuniendo a un grupo de amigos para ayudar a quitar los bordes de papel tapiz infantil y volver a pintar las paredes chillonas con los colores de mi elección. «No puedo creer que hayan hecho esto», dijo Tasa mientras aplicaba un tono topo neutro sobre una pared cubierta de animales de dibujos animados. «Esto es tan violento». La peor parte fue lo en derecho que se sentían para hacerlo, admití, quitando con cuidado calcomanías de princesas de la puerta de mi oficina. Como si mi casa, mis cosas, incluso mi dinero fueran propiedad comunitaria porque soy la hija soltera sin hijos. «Eso es realmente retorcido», comentó mi amigo Daniel mientras volvía a montar mi escritorio, que había sido desmontado y guardado en el garaje. «La familia se apoya mutuamente. No colonizan las casas de los demás».
Con su ayuda, mi casa comenzó a transformarse lentamente de nuevo en mi espacio, aunque, con mejor seguridad. Esta vez, instalé cámaras, actualicé el sistema de alarma y añadí luces con sensor de movimiento en todo el perímetro. No porque realmente creyera que mi familia entraría a la fuerza, sino porque necesitaba sentirme segura en mi propio hogar de nuevo. 2 semanas después de mi regreso, recibí un mensaje inesperado de mi prima Megan, de la edad de Yasmín, pero nunca tan cercana a ella. Vi la publicación de Yasmín, pero algo no me cuadraba. Solo quería saber si estás bien y si hay otra versión de esta historia. Fue la primera comunicación familiar que no se había puesto inmediatamente en mi contra. Nos reunimos para tomar un café y le expliqué con calma lo que realmente había sucedido, mostrándole fotos de mi casa transformada y la documentación de la violación financiera. Megan estaba horrorizada. ¿Eso? Eso no es lo que le están diciendo a todo el mundo. Dicen que te volviste loca por unos cuantos juguetes y algo de pintura. $6.000 en renovaciones y una toma completa de la casa no son unos cuantos juguetes, señalé. No, realmente no lo son, coincidió ella. Lamento mucho que te haya pasado esto. Y lamento que más de nosotros no hayamos preguntado tu versión antes de sacar conclusiones precipitadas. A través de Megan, una pequeña facción de miembros de la familia comenzó a entender lo que realmente había ocurrido. Algunos incluso se pusieron en contacto con un apoyo tentativo, aunque la mayoría mantuvo la solidaridad con mis padres y mi hermana, convencidos de que los lazos de sangre justificaban cualquier acción, sin importar cuán inapropiada fuera. Mis padres intensificaron sus amenazas. Sería desheredada. Me arrepentiría de elegir cosas por encima de la familia. Algún día lo entendería, cuando tuviera hijos propios. Pero debajo de su fanfarronería, la realidad legal era clara. Habían violado mi propiedad y robado mi dinero, y no tenían ninguna base legal en la que apoyarse. Después de un mes, la investigación del banco confirmó los retiros no autorizados y mi fondo de emergencia fue restaurado. La liquidación del seguro llegó, permitiéndome completar la restauración de mi hogar. Pieza por pieza, habitación por habitación, reclamé mi espacio, creando un ambiente que reflejaba mis experiencias, valores y preferencias estéticas en lugar de la visión de mi familia sobre cómo debería ser mi vida. Pero la restauración física fue solo una parte del proceso de curación. Las heridas emocionales eran más profundas y tardarían más en sanar. La primera noche que pasé de nuevo en mi casa completamente restaurada, me senté sola en mi sala de estar y lloré. No eran lágrimas de tristeza exactamente, sino más bien una liberación compleja de emociones que había estado conteniendo. Dolor por la relación familiar que había esperado. Ira por las violaciones que había soportado, alivio por haber defendido con éxito mis límites y ansiedad por lo que sucedería a continuación. El distanciamiento familiar era doloroso, a pesar de su clara necesidad. Las vacaciones se cernían en el horizonte, junto con las complicadas emociones que inevitablemente traerían. Aunque había hecho lo correcto, defenderme había tenido costos reales. 2 meses después de mi regreso, por recomendación de mi amiga Tasa, comencé a ver a una terapeuta especializada en dinámicas familiares y problemas de límites. La doctora Rivera me ayudó a entender los patrones que habían definido nuestras relaciones familiares durante décadas. Lo que estás describiendo es una dinámica clásica de hijo de oro versus chivo expiatorio, explicó durante una sesión. Tu hermana fue elevada mientras tus necesidades fueron minimizadas. Con el tiempo, esto creó un sistema familiar donde sus deseos automáticamente superaban a los tuyos. ¿Pero por qué?, pregunté. ¿Qué hice mal? Nada, me aseguró. Estas dinámicas a menudo se desarrollan por razones que no tienen nada que ver con los propios hijos. Lo importante es reconocer que no causaste esto y que mereces relaciones basadas en el respeto mutuo. A través de la terapia, comencé a procesar no solo la violación reciente, sino toda una vida de transgresiones de límites similares, aunque menos dramáticas, que la habían precedido. Descubrí que mi autoestima había estado profundamente ligada a mi utilidad para los demás, particularmente para mi familia, en lugar de a mi valor inherente como persona. El trabajo que hiciste en Tanzania no fue una huida, señaló la doctora Rivera. Fue encontrar un propósito y un significado en tus propios términos. Esa independencia amenazó el sistema familiar que dependía de tu sumisión. Gradualmente, reconstruí mi sentido de hogar y seguridad. Fortalecí las conexiones con los amigos que me habían apoyado,
personas que respetaban mis límites y me valoraban por quién era en lugar de por lo que podía proporcionar. Mi colega Daniel se convirtió en un amigo particularmente cercano, uniéndose a mí para cenas semanales donde discutíamos libros, política y nuestros respectivos desafíos laborales. Mi experiencia también influyó en mi crecimiento profesional. Cuando volví a mi puesto de trabajadora social, me encontré mejor equipada para reconocer dinámicas familiares poco saludables en los casos que manejaba. Comencé un grupo de apoyo para adultos que lidiaban con violaciones de límites familiares, creando un espacio seguro para compartir experiencias y estrategias. Nunca pensé que podría decirle que no a mi madre, confesó un miembro del grupo durante una sesión. Escuchar cómo te mantuviste firme me da la esperanza de que yo también puedo hacerlo. El blog que comencé sobre relaciones familiares saludables ganó un seguimiento modesto pero comprometido. Escribir sobre mis experiencias y las lecciones que había aprendido se volvió terapéutico, no solo para mí, sino aparentemente para los lectores que luchaban con situaciones similares. Tu publicación sobre la diferencia entre ayudar y permitir cambió toda mi perspectiva, decía un comentario. Finalmente entendí por qué mi ayuda en realidad no estaba ayudando a nadie. 6 meses después del incidente, recibí un correo electrónico inesperado de mi padre. A diferencia de sus comunicaciones anteriores, esta carecía del habitual chantaje emocional y las acusaciones. Karen, he estado pensando. Aunque todavía creo que la familia debe ser lo primero, reconozco que lo que pasó con tu casa cruzó una línea. A tu madre y a mí nos gustaría reunirnos solo para hablar. Sin presiones, sin agenda. Haznos saber si estarías dispuesta. Después de discutirlo con la doctora Rivera, acepté una breve reunión en territorio neutral, una cafetería en el centro. La conversación fue incómoda y tensa, pero por primera vez, mis padres parecían estar escuchando de verdad en lugar de solo esperar su turno para hablar. Nos dejamos llevar, admitió mi padre. Yasmín estaba en un mal momento y pensamos que teníamos una solución simple. Deberíamos haber hablado contigo primero. No se trataba solo de no preguntar, expliqué con cuidado. Se trataba de la suposición de que mi hogar, mi dinero y mi tiempo eran menos importantes que las necesidades de Yasmín. Ha sido así toda mi vida. Mi madre pareció genuinamente sorprendida. Nunca quisimos hacerte sentir menos importante. Sé que no era su intención, reconocí. Pero el impacto importa más que la intención. Nos separamos sin una reconciliación dramática, pero con un acuerdo tentativo de continuar la comunicación ocasional con límites más claros. Redacté un simple acuerdo por escrito que describía mis expectativas para cualquier interacción futura, respeto por mi propiedad, aviso previo antes de las visitas, no discutir el uso de mis recursos para el beneficio de Yasmín. ¿Es esto realmente necesario?, preguntó mi madre cuando se lo presenté. Sí, dije simplemente. Esto es lo que necesito para sentirme segura al reconstruir cualquier tipo de relación. Aunque claramente incómodos, ambos lo firmaron. Fue un paso pequeño pero significativo. La primera vez que habían reconocido explícitamente mi derecho a establecer límites. Mi relación con Yasmín tardó más en abordarse. A diferencia de nuestros padres, ella mantenía que yo había traicionado a la familia al no sacrificar mi hogar por sus necesidades. Pasaron 8 meses antes de que se pusiera en contacto, e incluso entonces fue por pragmatismo en lugar de arrepentimiento. Los gemelos te echan de menos, me envió un mensaje de texto. Lucas sigue preguntando por la tía Karen. En lugar de aceptar inmediatamente una visita, sugerí algo que habría sido impensable para la versión de mí misma anterior a Tanzania. Me encantaría verlos, pero creo que tú y yo necesitamos hablar primero, quizás con un consejero familiar presente. Sorprendentemente, ella aceptó. La sesión fue difícil. Yasmín inicialmente defendió la toma de la casa como necesaria para el bienestar de sus hijos, pero el consejero nos guió hábilmente hacia los problemas subyacentes. Parece que ha habido un patrón de expectativas desiguales en su familia, observó el consejero. Yasmín, ¿cómo te sentirías si Karen hubiera redecorado tu casa sin permiso? Eso es diferente, insistió Yasmín. Tengo hijos. ¿Y eso te da más derechos que a tu hermana?, preguntó suavemente el consejero. La pregunta pareció desconcertar genuinamente a Yasmín, como si nunca hubiera considerado que nuestros derechos fueran iguales. Esa comprensión en sí misma fue valiosa, incluso si terminamos la sesión sin una resolución completa.
Durante el año siguiente, ocurrieron pequeños cambios en nuestra dinámica familiar. Mis padres comenzaron a tratarme con más consideración, preguntando realmente antes de hacer suposiciones. Yasmín comenzó su propia terapia, enfrentando los problemas de su matrimonio en lugar de esperar que otros se adaptaran a su ruptura. Algunos miembros de la familia extendida que inicialmente habían condenado mis acciones se acercaron para disculparse después de conocer la historia completa. Sin embargo, los cambios más profundos ocurrieron dentro de mí. Descubrí una fuerza que no sabía que poseía. La capacidad de mantenerme firme en mi propio valor incluso cuando los más cercanos a mí lo cuestionaban. Aprendí que el amor verdadero incluye el respeto por los límites, que ayudar a los demás no requiere sacrificarse a uno mismo y que la familia elegida puede ser tan significativa como los lazos biológicos. Mi hogar se convirtió verdaderamente en mi santuario, reflejando mi viaje y mis valores. Las fotos de Tanzania compartían espacio en la pared con nuevos recuerdos creados desde mi regreso. El segundo dormitorio, que había sido brevemente la sala de juegos de los gemelos, se convirtió en una combinación de habitación de invitados y oficina en casa, donde a veces trabajaba en mi blog o en los materiales del grupo de apoyo. Cuando Lucas y Lily finalmente me visitaron, fue en mis términos. Programado con anticipación por un periodo definido, con su madre presente y respetuosa de mi espacio. Al principio estaban confundidos por los cambios. ¿A dónde se fue la cama de princesa?, preguntó Lily, asomándose a lo que ahora era mi oficina. Ese fue un cambio temporal, expliqué suavemente. Esta es mi casa, y necesito que funcione para mi vida. Pero mira, tengo una cesta especial de juguetes y libros solo para cuando vengan de visita. Esta simple explicación de que los adultos tienen diferentes necesidades para sus espacios se convirtió en un inesperado momento de enseñanza sobre el respeto y los límites. Para mi sorpresa, los niños se adaptaron mucho más fácilmente que los adultos. 2 años después de mi regreso de Tanzania, recibí una invitación para hablar en un centro comunitario sobre relaciones familiares saludables. De pie en el podio, mirando a la audiencia de personas que navegaban por sus propias y complejas dinámicas familiares, sentí un sentido de propósito que rivalizaba con cualquier cosa que hubiera experimentado en el extranjero. A veces, lo más valiente no es dejar tu hogar para ayudar a extraños al otro lado del mundo, concluí mi charla. Es volver a casa y ayudarte a ti mismo primero. Porque cuando honramos nuestros propios límites, enseñamos a otros cómo amarnos de verdad, y creamos espacio para relaciones construidas sobre el respeto mutuo en lugar de la obligación. El viaje no había sido fácil, y algunas cicatrices siempre permanecerían. Pero de pie en mi vida recuperada, rodeada de conexiones genuinas y apoyo verdadero, supe que había encontrado algo precioso a través de la terrible experiencia, el coraje para insistir en que mi vida y mis elecciones importaban, y la sabiduría para reconocer que el amor verdadero nunca requiere rendir tu dignidad. ¿Alguna vez han tenido que establecer límites difíciles con miembros de la familia? Me encantaría leer sus experiencias en los comentarios. ¿Qué les ayudó a mantenerse firmes cuando otros presionaron? Si esta historia resonó con ustedes, por favor, denle a me gusta y suscríbanse para escuchar más sobre cómo navegar dinámicas familiares complejas y construir una vida que honre su propio valor. Gracias por escuchar mi viaje y recuerden, su hogar, sus límites y su vida valen la pena protegerlos.